en la otra también, En por si ambas. de pronto. Bueno, listo, tranquilo. Vale, gracias. Listo. Gracias por comunicarme también, ¿vale? Muy amable. Es Steven Tobar, Diana Acosta y... Vale, ok, listo, muy Profe, mi amable. grupo también. ¿Sí? ¿Están en lo mismo? Sí, profe, es que Pero- tenemos problemas con el video. Hola, profe. Ajá. ¿Qué más? ¿Cómo está Evelyn? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Pero igual, pues, que vamos haciendo la clase nosotros por acá, ¿no? Que si no nos atrasamos. ¿Listo? Bueno. Bueno, muchachos, muy buenos días a todos. Ya son las 10:06. Estamos cumpliendo con lo que habíamos pactado. ¿Listo? Entonces, en este momento damos comienzo a la clase de fluidos y termodinámica, recordando el último tema que habíamos quedado, que era el de distribución de fuerzas sobre una superficie curva sumergida. Entonces, verán, para avanzar en temas, es importante que quede claro lo siguiente. A ver. Miremoslo a ver si podemos analizarlo aquí. A ver. Entonces, lo que vimos y el ejercicio que hemos hecho, o los dos ejercicios que hemos hecho sobre este tema, hace referencia a que si yo tengo mi superficie, aquí tenemos mi contenedor o recipiente con el fluido cualquiera, ¿cierto? Entonces, si la superficie sobre la cual yo voy a calcular la fuerza que ese recipiente, perdón, le voy a calcular la fuerza que ese fluido está ejerciendo sobre esa superficie, entonces, si ese fluido se encuentra por encima, ¿ok? Entonces, la forma para resolver eso es simplemente aislar, ¿no? Lo que estoy haciendo en ese momento, mire, aislando el fluido que se encuentra encima, ¿vale? Entonces, llego aquí y dibujamos mi fluido que se encuentra por encima. ¿Listo? Y empezamos a mirar cuáles son las fuerzas que están trabajando ahí, ¿cierto? Entonces ya sabemos que son dos fuerzas, ¿cierto? Una, que es esta fuerza que se llama F2B, que es igual a la fuerza horizontal, y la otra que es la fuerza vertical, ¿listo? Y con estas, pues, entonces hallamos nosotros nuestra fuerza resultante. Eso es lo que hemos visto. Ahorita vamos a ver solamente una aplicación y vamos a hacer unos ejercicios. La pregunta que les hago a continuación es, ¿qué pasa cuando el fluido, ¿cierto?, se encuentra por debajo de esa superficie? Observen aquí la diferencia, chicos, ¿ya? El tema se llama fuerzas sobre una superficie curva con fluido por debajo. Miren, fuerzas sobre una superficie curva con fluido por debajo. ¿Cuál es la diferencia entre este ejercicio o este tema y el anterior? ¿Cierto? Entonces, voy a copiarlo para que se den cuenta ustedes cuál es la diferencia. Profe, qué pena, ¿cuál es el título? Fuerza sobre una superficie. Ya se lo digo. Fuerza sobre una superficie curva con fluido por debajo de ella. Entonces, con fluido por debajo de ella, ¿no? Entonces, vea, yo quiero que se den cuenta y analicen. Analicemos estos dos gráficos y miremos si hay alguna diferencia. Obsérvenlos ahí, miren. ¿Cierto? Esto es lo que ya hemos manejado nosotros, ojo. Esto ya sabemos cómo calcularlo. Pero miren, el fluido se encuentra por encima, ¿sí se dan cuenta? Miren, por encima de esta que es la superficie, mírenla. Aquí, ¿cuál es la diferencia? Miren, que el fluido está por debajo
de esta superficie, que es la que me interesa calcular en este caso, ¿cierto? Entonces, mire, el fluido está por debajo, ¿cierto?, de la superficie, y acá el fluido se encuentra por encima de esta superficie. Esa es la diferencia. Entonces, ¿cómo se aborda este tipo de problemas? Cuando el fluido se encuentra por debajo de la superficie. ¿Por qué? Bueno, listo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Entonces, sencillo, pondrán atención, chicos. La forma de resolver cuando el fluido está por debajo de la superficie es la siguiente. Llegamos, ¿cierto? Y nos imaginamos, pondrán atención, chicos, esta es una manera. Nos imaginamos, ¿cierto?, que aquí encima de esto se encuentra fluido de las mismas características del que está dentro del recipiente. Y no lo imaginamos que se encuentra hasta la misma altura o hasta el mismo nivel del fluido original, ¿cierto? Hasta el mismo nivel, que es lo que ustedes miran aquí, miren, ¿cierto? Es esto de aquí, miren. Esto es fluido imaginario, repito, pero es de las mismas características. Fluido imaginario. ¿Cierto? De las mismas características que el fluido que está acá. ¿Eso qué quiere decir? Que si aquí, supongas, es agua, pues aquí también usted debe imaginarse que aquí hay agua. ¿Listo? Imaginariamente. Y una vez que se ha hecho este imaginario, ¿cierto? Una vez que usted ha supuesto que aquí hay un fluido, miren, este problema en qué se convierte, miren, exactamente en el mismo problema que está aquí. Fluido, ¿cierto? Por encima de la superficie curva, miren. Fluido por encima de la superficie curva y ya, eso es la única diferencia que hay cuando el fluido se encuentra por debajo. Usted supone un fluido de las mismas características que el que está acá y resolvemos igual. ¿Cómo así que resolvemos igual? Nuevamente, llegamos a ese diagrama de cuerpo libre, lo sacamos acá, el fluido imaginario. Lo único que van a cambiar son el sentido de las fuerzas, ¿listo? Porque mire que este no es un fluido real, es imaginario, entonces pues aquí va a cambiar eso. Entonces, mire, aquí va a haber un peso, ¿cierto? Mire, ¿el peso de quién? Del fluido que está por aquí arriba, ¿sí? Va a haber una fuerza horizontal. Vamos a mirar cómo quedaría esto en 3D. Esto quedaría algo como así, mire. Algo así. ¿Sí? Y vamos a hacer aquí, miren, vamos a hacer la proyección de esta parte curva. Entonces, si observan, miren, aquí tenemos el área proyectada que tanto hemos hablado, ¿cierto? Que es un rectángulo, mírenlo aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Miren, ya sabemos nosotros que para resolver esto lo hacemos de esta manera, ¿no? Entonces, aquí encontramos mi fuerza F2B, que es ¿cuál? La que va a estar aquí, mire, en la parte trasera de este fluido, mírenla aquí, F2B, ¿sí? La cual va a ser igual a la componente FH, ¿no? Que ya habíamos hablado anteriormente, y este peso que está aquí, pues va a ser igual a la fuerza vertical, ¿cierto? Entonces, resuelve tal y cual, repito, como lo hicimos con este problema de aquí, ¿cierto? Exactamente lo mismo, solamente que lo único que hacemos es suponer un fluido imaginario encima, ¿cierto? Mírelo, encima de esa compuerta. ¿Sí está claro, chicos? Sí, Sí, profe. profe. Pues lo que cambiaría es la concavidad, No, ¿cierto? Ah, no, claro, no, eso la forma no importa, listo, lo importante es que pues ahí hay una superficie curva. Esto se aplica es cuando son superficies curvas por debajo y por encima del fluido, ¿listo? Pero sí, claro, lo importante es que esto sea curva. Si son superficies rectas, sumergidas, ya sabemos que para resolverlo, lo que tenemos que hacer es aplicar este método, mire, ¿cierto? Listo, profe, Cuando son gracias. superficies, ¿no? Ajá, sumergidas, aplicamos ese método. Bueno, estábamos aquí, ¿bien? Entonces, ahorita vamos a hacer un ejercicio de estos, pero antes de eso,
hagamos el complemento. Como se pueden dar cuenta, chicos, miren, para esto no hay teoría. Simplemente es cuestión de análisis, ¿cierto? Como sentido común un poquito, ¿no? Y mirar, ¿no? Analizar el problema. Mira, a ver, este fluido cómo está. ¿Está por debajo de la superficie? Sí. Ah, listo. Lo que tengo que hacer es imaginarme un fluido. Chicos, estoy grabando, perdón. Ah, sí. Listo. Entonces, imaginarme un fluido y resolverlo tal y cual como lo veníamos haciendo acá. Eso es lo único. Y saber entonces cómo se resuelve. Pues saber que este F2B es igual a que a gamma por la distancia al centroide del área proyectada, ¿cierto? Por el área proyectada. Pare de contar. La FB sabemos que es igual al peso y eso se lo haya como multiplicando el peso específico por el área total por el ancho que aquí lo hemos denominado como B, ¿cierto? Aquí en este ejemplo está como W, no le coloqué W para no confundirlos. ¿Listos? Y ya. ¿Listo? Así se hallan esas dos fuerzas y listo. Bien, ¿qué pasa? Pues que también se puede dar esta situación, miren, ¿no? Pueden haber superficies como la que ven ustedes aquí, miren, en este ejemplo, mírenla. ¿Ok? ¿Cuál es la situación aquí? Nos piden, por ejemplo, encontrar la fuerza sobre esta superficie curva, miren. ¿Cierto? ¿Cómo encontramos la fuerza sobre esa superficie curva? Entonces, miren, aquí tenemos que analizar, ¿cierto? Que hay fluido que se encuentra, miren, por encima. Si se dan cuenta, miren, aquí hay un fluido, miren, que está por encima. ¿Listo? Y también dense cuenta que hay un fluido que se encuentra por debajo, mírenlo aquí. ¿Sí se dan cuenta? ¿Cómo se resuelve esto? Entonces, mire, la forma de resolverlo, una pues de las formas de resolverlo es, para la parte de arriba, es la que estoy pintando aquí de verde, ¿sí? Entonces llego y saco, lo hacemos por partes, ¿cierto? Saco la parte de arriba y resuelvo tal y cual como lo expliqué ahora ratico, ¿cierto? Tal y cual, ¿no? Llegamos aquí, mire, ya tenemos la superficie por encima, entonces hallamos esta fuerza, hallamos esta otra fuercita y listo, no es más. ¿Listo? Para la parte de abajo, mire, hay fluido por debajo. ¿Qué se hace cuando el fluido es por debajo? ¿Qué dijimos ahorita? Cuando hay fluido por debajo, yo llego, mire, cuando hay fluido, me imagino que hay fluido hasta la misma altura del fluido original. Vengo aquí, ¿cierto? Mírenlo aquí. La compuerta es esta, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces llego y me imagino que encima de esta compuerta, mire, hay un fluido. Ojo, este es fluido imaginario. ¿Cierto? Hay fluido imaginario y nuevamente se resuelve tal y cual como se resolvió para este caso de acá. Encontramos las fuerzas verticales. ¿Listo? Es decir, aquí esta fuerza va a ser igual a ¿qué? Al peso del fluido ideal o del fluido imaginario. ¿Cierto? Esto es fluido real. Bien. Y la diferencia de esta fuerza de aquí con esta fuerza de acá, la diferencia algebraica me va a dar la fuerza real que se está haciendo sobre esta compuerta de aquí. ¿Listo? Esa es la manera de resolver. Esto para las fuerzas en Y. Para la fuerza en X no hay ningún problema. ¿Por qué? Mire, para la fuerza en X se resuelve tal y cual, ¿cierto? Como ya lo sabemos. Observen aquí lo siguiente. Si hacemos este cuerpo de fluido, si lo hacemos en 3D, ¿cómo me queda? Esto me quedaría más o menos algo como así. ¿Sí? Entonces esto más o menos sería como... Sí, más o menos algo como así.
¿Sí? Ay, caramba. Listos. Entonces observen, chicos. ¿Cómo encuentro la fuerza horizontal? La F2B. ¿Cómo la encontramos? Sencillo. Ya sabemos que aquí debemos proyectar, ¿cierto? Debemos proyectar esa curva y como parte de esa proyección, ¿qué me va a dar? Me va a dar aquí. Miren, me va a dar aquí un rectángulo, ¿cierto? Miren, si se dan cuenta, me está dando aquí un rectángulo, ¿cierto? Entonces, sobre ese rectángulo, llego y calculo mi fuercita horizontal, que es esta que está aquí, miren. Entonces, F2B. ¿Y cómo se calcula? Pues ya lo sabemos, que es peso específico del fluido por DC del área por el área proyectada. ¿Listo? Así calcularíamos la parte horizontal y la parte vertical, repito, simplemente es la diferencia de estas dos fuerzas. ¿Está claro hasta ahí, chicos? Este es un caso en donde une Profe, las dos. en ese ejercicio el área proyectada es la rojita, ¿verdad? Correcto. El área proyectada es la rojita y es más, se la voy a hacer más grandecita para que la miren un poquito mejor ahí. O sea, profe, como la partecita de atrás, ¿no? Es la partecita de atrás, exactamente. ¿Listo? Entonces observen aquí, ¿cierto? Miren, aquí está la curva, ¿cierto? La curvita aquí. ¿Cierto? Yo también, Rey. Y entonces, miren, esa es la curva. Y entonces, repito, pues para hallar esa fuerza 2B lo que hago es proyectarlo, ¿cierto? Proyectar esto y me va a dar aquí un rectángulo, que es el que está dibujado con rojo, ¿cierto? Siempre me va a dar un rectángulo o un cuadrado, pero no va a pasar de ahí. Siempre va a ser eso. ¿Listo? Y entonces, listo, muchachos. Eso es todo. Esta es la superficie libre del fluido, miren. Y ya, para de contar. Entonces, si se dan cuenta, mire, este es un caso en donde se aplican los dos anteriores, ¿cierto? Que son cuáles, pues ya, una que es cuando el fluido de por sí se encuentra por encima de mi superficie en cuestión, y otra que es cuando el fluido se encuentra por debajo de esta superficie. Cuando está por debajo de esta superficie, recuerden, entonces yo tengo que imaginarme fluidos de la misma característica de estos. Si aquí es aceite, aquí debo colocarle aceite. Si aquí es mercurio, aquí le voy a colocar mercurio. ¿Listo? ¿Y hasta dónde? Hasta el mismo nivel de la superficie original. Ambos, miren, tienen el mismo nivel. ¿Listo? Y se resuelve normalmente. Resto esta fuercita de aquí menos esta fuercita de aquí y obtengo mi fuerza real en el eje Y, la fuerza real que se está haciendo sobre esa compuerta. ¿Listo? Y una vez que haya hecho esta, ¿cierto? Hallo esta otra de aquí y con estas dos hallo mi fuerza resultante total, que ya la saben, ya saben ustedes hallarla, ¿no? Es igual a Pitágoras, ¿no es cierto? Raíz de fx al cuadrado más fy al cuadrado, ¿cierto? Y el ángulo, que es igual a tangente a la menos 1 de fb sobre fh, y se acabó. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. Vale, entonces hagamos unos ejercicios. A ver, vamos entonces con... A ver. Profe, ¿podría mostrar un momento la diapositiva de la que tenía los dibujos? Vale, a ver cuál era. Esta creo que es. La anterior, profe, por favor. Ya. ¿Esa? Sí, por favor. Tranquilo. Listo, profe, gracias. Bueno. Bien. Entonces hemos visto más o menos como unos 5 o 6 casos, ¿no? Para que ustedes los tengan pendientes, ¿listo? Veo que no han hecho todavía los ejercicios, ¿no, señores? Por ahí hay unos ejercicios que tienen que ver con el aire y veo que nadie me ha preguntado. Ahí hay dos situaciones. O veo que es demasiado fácil ese ejercicio o por el contrario no lo han hecho, ¿cierto? Y entonces, ojo chicos, yo estoy esperando a que me pregunten. De lo contrario, de ahí podría sacar yo un ejercicio fijo para el parcial. Entonces, porfa, espero pues que empiecen a preguntarme, ¿no? Sobre los primeros temas, ¿sí? Es decir, sobre la parte de ecuación del manómetro, ¿no? Por ahí hay algo
que es interesante. Yo estoy esperando simplemente que me pregunten, ¿no? Para mirar. Tiene que ver eso con algo que en matemáticas se conoce como interpolación lineal. No hay otra forma de resolverlo sino así. Bien, señores, entonces el ejercicio dice lo siguiente. Miren aquí. La superficie mide 1.50 metros de ancho, ¿cierto? Ancho. ¿Listo? Y el problema es el que ustedes miran ahí. ¿Cómo sabemos si aquí hay una presión diferente a la presión atmosférica? Por este aparatico, miren. Esto es como si le hubieran abierto un hueco a ese recipiente, ¿cierto? ¿Ya? ¿Y por qué está tapado entonces aquí? Pues puede ser un recipiente que está expuesto, ¿cierto? Al aire, ¿no? Y entonces de pronto para evitar que le entre polvo le han colocado una tapita, pero le han dejado aquí un hueco. Cuando se le deja ese hueco quiere decir que la presión que entra aquí es la presión atmosférica, ¿listo? Entonces, en este caso, mire, la presión que hay en este punto, pues, es la presión atmosférica, ¿listo? Si aquí no hubiera nada, se supone que aquí está hermético, quiere decir que ahí va a haber una presión diferente a la presión atmosférica. Bien, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que nos piden aquí? Aquí me están pidiendo, ¿cierto?, que encontremos la fuerza resultante, ¿cierto?, y su CP, punto de ubicación. Entonces, porfa, chicos, ¿vale? Nuevamente me colaboran Luis Fernando, Evelyn. Vamos con Jamie también, a ver que me dé la mano. Y Luisa, porfa, me colaboran con sus calculadoras. Sí, les pido ese favor. Ah, Jamie dice que va a estar ocupada. Entonces, Luisa. No, profe, ya terminé. ¿Ya? Ah, vale, vale. Entonces, porfa, me colabora. Luisita, porfa. Luisa y... Sí, profe. Vale. Evelyn y Luis Fernando, porfa. ¿Vale? Listo, profe. Mínimo ustedes. Ok, entonces nuevamente, miren chicos, lo primero que debemos hacer es analizar. A veces uno cuando es estudiante llega y de una sola le pone un problema y listo, calculadora y hágale, pero no se pone a pensar, bueno, en sí, ¿qué es lo que me está pidiendo el problema? ¿Cómo es el problema? ¿Cierto? Entonces observemos, mire, ¿qué tipo de problema es este? ¿El primero, el que vimos hace unos días o el que vimos hoy? ¿Cómo está el fluido? ¿Por debajo o por encima? Por debajo. Por debajo, ¿cómo resolvemos? Entonces, miren, partiendo ya de ese concepto que el fluido está por debajo, ¿cómo resolvemos el problema? ¿Cómo lo resolvemos? Imaginándonos el mismo fluido por encima. Listo, chicos, listo. Muy bien, imaginándonos, miren, que aquí, cuando el fluido está acá, miren, nos imaginamos que aquí arriba hay un fluido imaginario. ¿Listo? Creo que por ahí vendría a ser. ¿Listo? Entonces, aquí, ahí. Mírelo ahí. Ahí, supongamos que ahí es, ¿cierto? Y lo complementamos aquí. ¿Listo? Este es fluido imaginario hasta el mismo nivel, miren, ¿cierto? De este de aquí. Aquí me dice que este fluido es agua, miren. Por ende, esto yo tengo que imaginarme que es agua. ¿Listo? El ancho, mírenlo, ya me lo está dando el problema, dice que es de 1.50 metros. ¿Cómo se resuelve? Mire, esto es la repetidera de la repetidera, no es más, ¿cierto? Nuevamente, lo dibujamos. Es muy importante, chicos, que dibujen, por favor, dibujen, ¿ya? Ustedes traten de entender el problema y una forma es dibujándolo, ¿sí? Hay problemas que no tienen dibujo. Entonces, usted trate de hacer el dibujo para que lo entienda. Entonces, si ustedes observan, más o menos, el problema es como el que estoy dibujando aquí, miren.
¿cierto? Más o menos así sería. Ese sería el fluido imaginario. Aquí coloquemos. Fluido imaginario. ¿Es la única forma? No, hay otra manera de hacerlo. Si ustedes buscan en internet, ahí van a encontrar unos videos y bien chévere, bien explicados, no me acuerdo en ese momento, de otras formas que hay para resolver este problema de imaginario. Yo me baso en la que utiliza este libro, estoy siguiendo esa secuencia porque de pronto pues a ustedes les da por leer el libro, entonces como para que lo entiendan y sigan un solo método y no se me vayan a confundir después. Si no miran uno, miran otro. Pero sin embargo los invito, si quieren, ahí en YouTube hay otras formas de resolver esto. Bueno, entonces vean, ¿qué hacemos? Lo primero, ¿cierto? Buscamos el área proyectada. Recuerden que esta curvita que está aquí, ¿cierto? Se proyecta hacia atrás, ¿cierto? Y producto de esa proyección, ¿qué me da? Me da un rectángulo, miren aquí. ¿Sí o no? Mira, un rectángulo. A ese rectángulo ya sabemos cómo le llamamos. Área proyectada. Sobre esa área proyectada, ¿qué va? Profe, Señora. una preguntita. El dibujo que nosotros realizamos imaginándonos el fluido encima, ¿va desde donde inicia digamos, la curvatura o va un poquito más corrida? Porque es que en el dibujo ahí se mira como un murito, pues un espacicito, Este de aquí, profe, este muro de aquí, ¿o qué? profe. Sí. O sea, ¿Cómo? el agua el agua que uno se imagina o el fluido que uno se imagina encima de la superficie no tiene que coger toda la semicircunferencia. Sí, claro, sí, sí, en este caso, sí, o sea, pues dependiendo de las medidas que le den, ¿no? En este caso, pues, no hay problema, usted lo puede coger desde aquí, ¿no? Tal como lo estoy cogiendo yo en este momento, miren, ¿no? Desde aquí, ¿cierto? La parte que usted puede visualizar, pues, digámoslo así, ¿sí? O sea, eso ya va a depender de las medidas como tal, ¿no? Ah, ya, profe. Yo le entiendo que de pronto lo que usted me quiere decir es que deberíamos coger este fluido hasta como desde acá. ¿Algo así es lo que le entiendo? ¿Así? Sí, profe. Eso. Sí, sí, no. Listo. No, en este caso vamos a obviar esa parte, ¿cierto? Y lo vamos a hacer específicamente es sobre esta parte, desde el muro externo, desde la parte externa del muro, ¿cierto? Cogemos el fluido, ¿vale? Ah, ya, profe, gracias. Luisa, eso, ya. Bueno, listos. Entonces, señores, miren, aquí, ¿cierto? Colocamos mi fuerza F2B, que es igual a gamma por DC por A. Miren, chicos, que esto es mecánica, miren, es mecánica, no es más, miren, es grabarse las formulitas y saber los conceptos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esta área ahí cómo está? ¿Está bien? ¿Esa área que coloqué con azul? No, es área total. Área proyectada. Ah, sí. Área proyectada, ojo, Ah, área proyectada, no es área total, mire. Área proyectada, mírela ahí, ¿cierto? Es esta que está aquí, área proyectada. ¿Listo? Bueno. Entonces, bueno, antes de continuar, antes de empezar a aplicar ecuaciones, ahí voy a volver a dibujar, ¿cierto? Como le digo, tómense su tiempo dibujando, señores, hasta que lo entiendan, ¿cierto? Esto es clave. Si usted ha entendido el problema, tiene un gran avance ya listo, si usted lo ha entendido. De ahí en adelante el problema vuela. Pero si usted no lo entiende, ahí es donde vamos a tener inconvenientes. Mírela ahí, ¿cierto? Lo volví a dibujar. ¿Para qué? Bien, entonces observemos, miren. Aquí voy a calcular la fuerza horizontal. ¿Sí? Aquí quiero mirar cuál es el comportamiento, cómo calculamos la fuerza vertical. Entonces, para eso, llegamos y miramos, haciendo el diagrama de cuerpo libre aquí, vemos que todo esto, que es fluido, todo esto, ¿cierto? Me está produciendo una fuerza que la conocemos como peso. Y ese peso debe ser igual a ¿qué? A esta fuerza vertical. Listo, ya está. Entonces, fuerza vertical es igual al peso, que lo calculamos multiplicando el peso específico por el área total, ¿cierto? Por B. ¿Quién es el área total?
Entonces, miren, el área total es esto, ¿cierto? Para hallarla, ¿qué es lo que hacemos? Esta área total, mire, como esto no es una figura, todo esto no es una figura regular, entonces la dividimos en las partes que haya necesidad de dividirla. Normalmente, pues hemos utilizado 2, pero puede ser que en algún problema usted necesite 3, 4 partes, ¿no? En fin. ¿Listo? Entonces, miren aquí, esta área total es producto de esta área de aquí, que la vamos a llamar área 1, y esta área de aquí, que la vamos a llamar área 2. Entonces, decimos, miren, pero regálenme un minutico, va a ser igual a área 1 más área 2. ¿Listo? Y ahí sí ya resuelven. Miren, la fuerza vertical la calculamos con el área total. La fuerza horizontal la calculamos con el área proyectada. Ahora sí, coménteme, compañero. ¿Esa fuerza F2B va de costado? O sea, ¿se la aplica en ese costado? Sí, en la parte de atrás. Entonces, verá, nuevamente, bien por la pregunta. Entonces, observen, si lo hacemos ese mismo diagrama, pero en una vista, más o menos me quedaría algo como así, ¿cierto? Entonces, ¿dónde estaríamos aplicada esa fuerza sobre el área proyectada? ¿Cuál es el área proyectada? Entonces, miren, aquí en esta vista lo estaríamos viendo como una línea simplemente, miren. Esto que aquí vemos, ¿cierto? Como un rectángulo, aquí lo vemos como una línea. Y mi fuerza, ¿cierto? Mírenla aquí, F2B. Hijito, ¿estás bien? Bueno. Entonces, miren, si se dan cuenta, esta sería la fuerza que está acá. ¿Sí está claro, compañero? Sí, profe, listo. ¿Ya? Listo, eso. Esa es la vuelta, ¿no? Este es. Entonces, recuerden que calculando esta, chicos, ¿no? Calculando esta, yo estoy calculando esta, que es la que me interesa, ¿no? Esta FH. ¿Listo? ¿Por qué lo hacemos así? Perdón que sea cansón. ¿Por qué lo hacemos así? Porque es muy difícil calcular la fuerza horizontal y la fuerza vertical y la fuerza resultante sobre una superficie curva. Entonces tenemos que aprovechar conocimientos que ya sabemos, ¿cierto? Y entonces es más fácil calcularla sobre una superficie recta, como es el caso de un rectángulo. ¿Listo? Pare de contar. Bien, chicos, entonces comenzamos. Vamos a calcular esa fuerza F2B. Entonces, para calcular esa fuerza F2B, decimos que es igual al peso específico. ¿Cuál es el fluido que hay aquí? Ya sabemos que es agua. Estamos hablando que esto debemos darlo en el sistema internacional. Entonces, el peso específico, ¿cuánto vale, chicos? 9.81. 9.81. Kilonewton sobre metro cúbico. Listo. Ahora sí, me piden encontrar DC. DC, ¿qué es? Es la distancia desde la superficie libre del fluido, ¿hasta dónde? Hasta el centroide, ¿cierto? Del área proyectada, ¿cierto? Es decir, la distancia que desde aquí hasta aquí. Si lo vemos aquí en el gráfico, pues aquí me queda un poquito como difícil mostrarles, chicos. A ver, de pronto aquí. A ver, intentemos aquí. Permítame, voy a borrar la fuercita de aquí un momento. Voy a bajarlo un poquito más. Ay, le borré. Espérense. ¿Cierto? Bien, entonces, a ver, mi fuercita, perdón, mi área es esta. ¿Listo? Entonces, miren, vamos a imaginarnos que el centroide se encuentra aquí, ¿cierto? Ahí está, ojo, ahí está el centroide y mi fuerza la voy a dibujar un poquito más abajo, ¿cierto? Entonces, ojo, esta es la distancia desde aquí hasta aquí, se llama DC. Entonces, miremoslo aquí. Entonces, miremoslo ahí, chicos, mírenlo, ¿cierto? Este es el centroide, repito, ¿no? Coloquémoslo aquí. Centroide del área proyectada. Y más abajo se encuentra mi fuerza. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto vale esa DC, chicos? 3.4. Listo, ¿cómo lo sacaron? Vamos a colocarlo aquí. Ellos dicen que vale 3.4 metros. ¿Cómo lo sacaron? El 1.2 metros, que sería como el radio de ese cuarto de círculo. ¿Sí? Lo divido entre 2 y lo sumo al 2.80.
Excelente, muchachos. ¿La cogieron los demás? Muy bien. ¿Sí? Muy Sí, bien, profe. chicos. Eso, esa es la idea, miren. Para los que todavía no la pudieron hacer, ¿cierto? Miren, la distancia que hay desde aquí hasta aquí, ¿cierto? Ya me lo está dando el problema, mírela, es 1.20, ¿cierto? 1.20. La mitad, ¿cierto? Es decir, la distancia que hay, mire, desde aquí hasta aquí es 0.6, es decir, 1,2 sobre 2, ¿cierto? Esto. Y como yo ya sé cuál es la distancia que hay desde aquí hasta aquí, mire, me la está dando el problema, 2.8, 2.8 le sumo 0.6, eso me daría 3.4, 3.4 correcto, que es lo que los compañeros dijeron. Este 3.4, entonces, decimos que es lo que se conoce como el DC. ¿Listo? Muy bien. Eso sería DC. Muy bien. Área proyectada. Entonces, el área proyectada, ¿cómo la calculamos? Pues el área proyectada es esta distancia, chicos, mírenla, esta que está aquí, ¿cierto? ¿Cuánto vale esta distancia? 1.20. 1.20. Muchachos, hoy los veo como bastante bien. ¿Y cuánto vale esta otra distancia? Desde aquí hasta aquí. Es el ancho, ¿verdad? Es el ancho. 1.50. Eso, mírelo aquí, Valo. 1.50 metros. Mírelo aquí. 1.50 metros. ¿Listo? Muy bien, señores. Excelente. Ahí vamos bastante bien. Entonces, calculamos esa área proyectada. Decimos que eso es igual a ¿qué? A 1.2 metros por 1.5 metros. Por favor, chicos, los que les pedí el favor que me colaboraran, ¿cuánto vale esa área proyectada? 1.8 metros cuadrados, profe. 1.8 Sí, pero metros. A mí me dio lo mismo. Vale, muchas gracias. Ok, entonces miren, aquí tenemos el DC, que está aquí, sería 3.4 metros por 1.8 metros cuadrado, que es el área, y listo, señores. Hemos finalizado la fuerza horizontal. Esto me va a dar en unidades de kilonewton porque esto se me va con esto de aquí. ¿Cuánto me da, por favor? F2B es igual a 60.04 kilonewton. Sí, profe. Sí, perfecto, chicos. Muy bien. 60.04. ¿Listo? Bueno, no tengo las respuestas de ese. A ver, no creo que tenga las respuestas. No. Igual ahorita lo reviso, pero no creo. Pero bueno, lo importante por eso es que necesito que estén los 4 compañeros, 4 o 5 que les pedí el favor. Sí, profe, ese valor da. Vale. Entonces, listo, chicos, ya tenemos la primera. Vamos con la segunda. ¿Qué dice la segunda? Encontrar FB. ¿Cómo encontramos FB? Mire, FB va a ser igual al peso, que es igual al peso específico. Como ya me dijeron ustedes, el peso específico es 9.81 kilonewton metro cúbico. Esto multiplicado por el área total. Entonces, el área total es el producto de ¿quién? Mire, de esta área 1, mire, como lo ven ustedes aquí, más esta área 2, ¿cierto? Entonces, el área 1 vale ¿cuánto? De aquí a aquí, ¿cuánto vale, chicos? Por favor, ¿me colaboran? ¿Cuánto vale? 1.20, ¿no era? 1.20, ¿están de acuerdo? Sí, profe. 1.20, mírelo aquí. Vean aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es un cuarto de círculo, mírela. ¿Se da cuenta? Si de aquí hasta acá mide 1.20, pues de aquí hasta acá debe medir 1.20. Perfecto. Muy bien. 1.20. ¿Cuánto mide esto desde aquí hasta acá? ¿Cuánto mide? 2,80. 2.8. 2.8. Muy bien. Correcto. Listo. Y por último, pues tenemos este radiecito, ¿cierto? De aquí hasta acá, ¿cierto? Que, como ya me lo dijeron, vale 1.2. ¿Listo? Entonces, los escucho, señores. Área 1. Área 1 vale 1.2 metros por
2.8 metros. ¿Y eso cuánto vale? 3.36, profe. ¿Cuánto vale el área 2? ¿Cómo la encontramos? Sería el área del cuadrado, restarle un cuarto de la circunferencia. Excelente, muy bien. No, cuarto de círculo, ojo. No, Eso. cuarto de círculo. Eso va a ser igual, muy bien. El área de un cuadrado, esa es, menos el área ¿listo? Del círculo, ¿listo? Y eso me daría eso, ¿sí? Muy bien, chicos. Entonces, ¿este cuadrado qué dimensiones tiene? 1.2 por 1.2. Muy bien, chicos. Miren, lo que estamos haciendo aquí, así de chiste en chiste, señores, lo que estamos haciendo aquí es estática. Esta vaina es estática, muchachos, ¿sí? ¿Ya? Bueno, y esto de aquí, ya sabemos que es el radio, ¿listo? ¿Cómo encontramos el área de esto? Ya ustedes lo saben, es el área de un círculo dividido entre 4, ¿sí o no? Entonces, por favor, encontremos esta área 2. Voy a colocarlo aquí, perdón, a ver, aquí. Entonces, área 2 va a ser igual. Por favor, el área del cuadrado, ¿cuánto me da? 1.44. 1.44. Sí, profe. Muy bien. Menos el área de ese cuarto de círculo. O sea, pi por 1.2 al cuadrado sobre 4. .94, la del círculo. Y eso me daría... Profe, es 1.2 sobre 4, ¿cierto? Cero. A mí me dio 0,3. Verá, es pi por r al cuadrado, pi por 1.2 al cuadrado sobre 4. Me da 1.13, mi profe. A mí también. 1.13, profe. 1.13. Sí, profe, 1.13, perdón. Vale, muchas gracias. Listo. ¿Cuánto me daría eso? 0.31. 0.11. 0.11. Gracias, hijo. Ok, esa sería el área 2 que estoy buscando. 0.31. 0.31. Profe, Ah, 0.31. Ya, perdóneme. .31. Muy bien, listo. Entonces, el área total, ¿cierto? El área total, vamos a colocarla aquí, a ver. Aquí. Área total va a ser igual a ¿qué? A la suma de esto más esto de aquí, ¿cierto? Más esta parte de aquí. Entonces, permítame, colocamos aquí esto aquí. Esto valdría el área 1. Listo. ¿Cuánto vale el área total entonces? 3.66. Sí, profe. ¿3 punto qué? ¿60 ahí? 67. Vale, muchas gracias. Listo, señores, vea. Muerto esto, vea. 3.67 metros cuadrados. Por B, B es el ancho, mírelo aquí. El ancho me lo está dando el problema, ¿cierto? 1.50 metros. ¿Cierto? Listo, nuevamente. Metros cúbicos se van con metros cuadrados y con metros. Y me quedan unidades de fuerza. Profe, eso da 54 54.04. kilonewtons. 54.04. 004. 54, pues se podría Vale, decir, vale. ¿no? 54, claro. Profe, la B es el ancho, ¿no? A B es el ancho, sí, señor. Vale, gracias. Ajá, muy bien. Bien, muchachos, hoy estoy bien contento con ustedes. Vea, hoy los veo bien participativos, señores. Chévere. Así sí, eso lo motiva a uno también, muchachos. Cuando están callados, yo me asusto mucho, la verdad. Digo, ¿será que parece que no me están entendiendo? Bueno, en fin.
Pero bueno, listo muchachos, muy bien por el día de hoy. Bien, señores, entonces ya tenemos esas dos componentes. ¿Qué hacemos ahorita? Hallamos la fuerza resultante y ustedes ya saben cómo hacerla. ¿Listo? Denme los valores. No, les voy a colocar aquí la formulita, pues a ver. Esto va a ser igual a F2B al cuadrado más FB al cuadrado. Y ahora sí, me dan ustedes el resultado. 78.13, profe. Se me dio 80.75. A mí me da 80.75, profe. 80.75. Ya hay varios que están dando ese valor, ¿vale? 80.75 kilonewton. Listo. A ver, y el angulito va a ser igual a FB sobre FH. Por favor, muchachos, discúlpenme, regálenme un minutico, por favor. Mientras tanto, ¿vale? Pobrecito sudando en la cama. Listo, señores. Vale. Entonces, sigamos aquí. ¿Cuánto me les da, por favor, el angulito, la dirección? 41.96. 41.96. Listo, señores. Muy bien. Entonces, en resumidas cuentas, bueno, aquí ya hemos finalizado en cuanto a que ya encontramos las fuerzas. ¿Listo? ¿Listo? No hay nada nuevo, miren, es la misma cuestión. Ahorita la ubicación. ¿Cuál es el FH? ¿El FH? Sí. Lo que ayer era F2B. Ajá. Es el mismo. Mírenlo aquí, velo. Este es, aquí no lo vemos. Espérenme un momentico, aquí está. ¿Dónde está? Yo pensé que lo había dibujado. Bueno, habíamos dicho, chicos, espérenme un momentico aquí, a ver. De pronto esté por acá. No lo tengo aquí, ve, qué raro. Bueno, habíamos dicho, señores, que este FH resultaba, míralo, aquí está, perdón, es que aquí le he colocado mal el nombre, discúlpeme. No es FR aquí, ¿cierto? Sino aquí es F2B. F2B, ¿listo? Entonces F2B, mírelo, es igual a FH. ¿Listo? Esto es, compañeros. Bueno, entonces ya encontramos la fuerza, ya encontramos la dirección. Ahora, ¿qué nos queda? Ubicar cada uno de esos elementos. Entonces, ¿cómo ubicamos la fuerza F2B? Para ubicar la fuerza F2B, recuerden que esa fuerza se encuentra a una distancia llamada dP o LP. Eso es lo de menos. Utilicen lo que cualquiera de esas nomenclaturas es lo de menos. ¿Listo? Entonces, miren, aquí está dP. ¿Cierto? ¿Y cómo calculamos dP? dP calculamos sumando a dC el cociente del momento de inercia sobre dC por el área. ¿Cierto? Así encontramos ese. Entonces vamos a encontrar ese dP. ¿dC ya lo tenemos? Sí, señor, mírenlo, aquí está. El momento de inercia, pues es el momento de inercia de un rectángulo, como ya lo sabemos, ¿cierto? Entonces llegamos y encontramos ese momento de inercia
diciendo que eso es igual a qué. Entonces, miren, aquí dibujamos. Mire, yo no me canso de dibujar, muchachos. Nosotros peor, nosotros como ingenieros, el dibujo debe ser clave. Es bien importante. ¿Cierto? Mira, ahí está el eje XX y el eje YY. Entonces, vamos a hacer el momento de inercia respecto al eje XX, que es igual a que a la base, que en este caso viene a ser el ancho, mírelo, es decir, aquí 1.50 por la altura, ¿cierto? Que es 1.2, ¿cierto? Y listo, señores. Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? Me dicen, por favor. 1.8. No, pero ¿cómo lo calculamos? Ah, la total, espérame, eso no la calculamos. No, la fórmula. En el eje La fórmula. X, base por altura al cubo sobre 12. Por eso, pero ¿cuál es la base? 1.5. 1.5 por la altura, 1.2 al cubo. sobre 12. Y eso Listo. sería igual a 0,216. 216 metros a la 4. ¡Listo! Y el I sub y es igual a ¿qué? A la base, que siempre va a ser el lado que es paralelo al eje sobre el cual usted va a calcular ese momento de inercia. Entonces sería 1.2 por la altura, en este caso 1.5 al cubo sobre 12. Y eso me daría 0.337 metros a la 4. 327, 0.337. 37. 5. Listo. Entonces recuerden, escogemos el menor, ¿cierto? Y listo, muchachos, empezamos a resolver. ¿Perdón? Disculpe, profe, ¿por qué tiene esas medidas de 1.5 y 1.2? Disculpe, ¿qué estamos, qué se está proyectando? Estamos trabajando en el área proyectada, ¿no? Recuerde, estamos trabajando con el área proyectada, que es esta. A esta área proyectada, ¿cierto? Mire que usted observa aquí que es un rectángulo, ¿sí? Vamos a hallar la distancia donde se ubica la fuerza. ¿Cuál fuerza? La fuerza F2B, ¿cierto? Vamos a hallar esa distancia. ¿Dónde se ubica esta fuercita? ¿Cuál es el punto? Este de aquí, mire, que se llama centro de presión. En este caso, el centro de presión ¿de quién? De la fuerza F2B, de la fuerza horizontal. ¿Dónde se ubica? A una distancia de P. ¿Cómo la hallamos? Con esta fórmula. En donde dP es igual a DC más el momento de inercia, el más pequeño, sobre DC por A. ¿Cuál A? El área proyectada. ¿Estamos de acuerdo, compañerito? Sí, profe, ya. Gracias. Bien, vale. Ok, entonces DC ya lo teníamos por aquí, vale 3,4. Sí, ¿no? 3,4, creo que es este de aquí, si no estoy mal. 3,4 metros, ¿cierto? Más la división de el momento de inercia, que sería 0.216 metros a la 4, sobre DC, que vale 3.4 metros, por el área proyectada, que sería esta de aquí, ¿no es cierto? Mire el área, 1.5 por 1.2, que es exactamente la misma que está aquí, mire esta, ¿cierto? Mire, 1.8 metros cuadrados. ¿Cuánto me daría de P? 3.43 metros. 3.43 metros, profe. Vale, muy amables. Listo, miren. Siempre la fuerza se va a ubicar un poquito por debajo del centro. Siempre, siempre, siempre. ¿Listo? Siempre. Así sea por poquito, miren. Aquí es muy poquito, pero siempre se va a ubicar por debajo. ¿Listo, señores? Bueno, ahí está. Entonces ya tenemos ubicada la fuerza horizontal. ¿Cómo hacemos para ubicar la fuerza vertical? Nuevamente, estática. Entonces, ¿qué hacemos? Para ubicar la fuerza vertical, ¿cierto? Miren, llegamos y cogemos esta área total, que es la que me interesa. Entonces, llegamos y hacemos mi diagramita nuevamente. Dibuje. Ahí está. Entonces, a esto le llamamos área 1, a esto de aquí lo llamamos área 2. Llegamos aquí y hacemos mi tablita. Entonces, áreas
valor o magnitud, XY, y aquí el producto del área, ¿cierto? El área I por el XY. Si quiere aquí, si quiere, en vez de valor, colóquele pues aquí área I. ¿Listo? Para que le quede más entendible. Listo. Y aquí comenzamos, le colocamos aquí área 1, área 2. Listos, ahí está. Entonces, el área 1, mire, ya la copiamos, ya la tenemos calculada. Área 1, mírela aquí. 3.36. El área 2, 0.31. Y el área total, 3.67. ¿Cierto? Esto vendría a ser el área total. Listo, chicos. Aquí es donde vienen ustedes. Entonces, para poder encontrar este X trazo, recuerden que lo que vamos a encontrar aquí es la distancia, ¿cierto? Esta distancia, donde se va a ubicar o por donde va a pasar la línea de acción de la fuerza vertical. Para eso empleamos esta fórmula. X trazo total por el área total es igual a la sumatoria de los X trazo de cada una de sus áreas por su respectiva área. De aquí decimos que el X trazo total va a ser igual a ¿qué? Sumatoria de los XY por los AI dividido entre el área total. Y pare de contar. Necesitamos saber entonces cómo encontramos el X1, el X1, sí. O sea, con respecto a un eje que usted lo va a colocar, supóngase aquí, ¿cierto? Con respecto al eje Y, hagámoslo bajar hasta aquí. Y aquí el X. Entonces, con respecto al Y, esto es un rectángulo. Esto mide 1.2, si no estoy mal, ¿sí? ¿Me corrigen, por favor? Creo que sí, ¿no? Sí, profe. Vale. Entonces, ¿cuánto o a qué distancia está ubicado el centroide de ese rectángulo? 0.6. 0.6. 0.6. 0.6. 0.6. ¿Listos? Aquí viene el problema, muchachos. Aquí, por aquí debe estar el centroide de esta área. ¿Cómo lo encontramos? Mire, esto es muy divertido. Esto es un juego, muchachos. ¿Cómo encontramos ese centroide? ¿Sí? Entonces, esperemos. A ver, ya les voy a dar una formulita ahí. ¿Es 3/10 de H, profe? No, entonces decimos de H, pero es que esa es eso sería una junta parabólica. ¿0.50 daría, profe? No sé. Espera un momentico. Dale un minutico. Vemos si hay alguna tablita acá. Ay, que ese librito que tengo ya está tan viejito que ya no tiene las últimas hojas. Espérenme, regálenme un minutico aquí, chicos, por favor.
Listos, listos muchachos, porfa, apunten esta formulita, ¿vale? Esta la podemos encontrar, y lo vamos a hacer ya en estática. Entonces pongan atención, ¿cómo encontramos, cuánto vale ese X trazo, o el mismo Y trazo? Vale 7R sobre 10pi. ¿Listo, chicos? 7R sobre 10pi. ¿La copiaron? Para que ahorita me la dicten. 7R sobre 10pi. ¿Vale? Entonces, ese valor, ¿de dónde a dónde va? Ese valor, chicos, es el que va desde aquí, miren. Desde aquí, perdón, desde aquí hasta aquí, ¿cierto? Este viene a ser el X2. Entonces, porfa, venga, copiémoslo por aquí para que lo tengan ustedes allá. X2 vale 7R sobre 10. ¿No? ¿Sí, no? Sí, coménteme. ¿Por qué es diferente la fórmula de esta a la del anterior, a los anteriores ejercicios? Perdón, repítame. ¿Por qué es diferente la fórmula de esta a los anteriores ejercicios? Porque antes era 4R sobre 3pi. Ah, ya. Mire, porque es que antes, verá, ponga atención, antes usted estaba encontrando, era el centroide de este cuarto de círculos, el cual se ubicaba aquí, mírelo, ¿cierto? Entonces, mire, este X, ¿cierto? Es, ¿cuál es? 3R sobre 4pi. ¿Así era? 4R sobre 3pi. 4R. 4R sobre 3pi. Pero si se da cuenta, mire, este es el X trazo de esta área. Ahorita, ¿qué estamos encontrando? Estamos encontrando es el R complementario. Perdón, el X trazo ¿de cuál área? De esta que estoy dibujando en este momento, que es esta que está aquí, ¿cierto? Entonces, con respecto a este eje, mire, este X que está aquí, dibujémoslo más grandecito, ¿cierto? Va a tener el valor que usted mira aquí. ¿Sí se da cuenta, compañerito? ¿Sí la coge o no? Sí, profe, ya. Mira, listo, bueno. Listo, esto. Tranquilo. Entonces, bien, listo, chicos. Entonces, miren, ese es el X trazo. Perdón, sí, es el X trazo de esta área que está aquí, ¿no? Ese es. Pero este es el que me sirve a mí, chicos. ¿Este es el que me sirve? No, profe, sería el complemento. Exacto, O sea, bien. 1, 2 menos X trazo. Excelente, ese es. Muy bien. Entonces, hágame el favor. Primero, dígame el valor del X2. Recuerde que esto vale 1.2. ¿Cuánto vale el X2? Este. 0.267. ¿Así? ¿Así como lo copié? No, 0.267. Profe. .267. 0.267. ¿Listos? Entonces, el que me sirve a mí sería, llamémosle a este XB, llamémosle por darle un nombre cualquiera simplemente. Este valor, mire, ¿por qué? Porque es con respecto a este eje que está aquí, que se llama eje Y. ¿Listo? Entonces, con respecto a este, sería este. Y entonces este XB valdría ¿cuál? Valdría 1.2 menos el X2. ¿Y eso valdría cuánto, por favor? 0.93. Listo. Eso es lo que tiene que ir aquí. Profe, Señora. ¿será que por favor me puede explicar de nuevo esa partecita? Porque pues tomando el radio de 1.2 ya no se tendría en cuenta el eje X completo. A ver, verá, le voy a explicar esa partecita, ¿listo? Entonces, verá. Primero que todo, nuestro sistema de coordenadas, ¿cierto? Lo estamos eligiendo de esta manera. ¿Sí? Y mi área en cuestión, más o menos, ¿no? Me disculpa ahorita que la dibuje así. Mi área es esta. Entonces, miren, el X trazo que me lo está dando, la fórmula que yo les dicté, lo está dando con respecto a esta línea, miren. ¿Cierto? Entonces, mire, este es el X2, me lo está dando, repito, es con respecto a esta línea. Entonces, con respecto a esto me dice que vale ¿cuánto? Vale
7R sobre 10pi, pero con respecto a esta línea de aquí, que es una línea paralela al eje Y, pero no es el eje Y. Como nosotros estamos tomando, es el X, yo lo bauticé B, este X, pero con respecto a esta línea, entonces yo tengo que restar esta distancia, que yo ya la conozco, que es el radio, y vale 1.2. Mire, tengo que restar todo esto menos esto para lograr obtener esta parte de aquí. ¿Sí? ¿Ahí me entendió? Ah, ya, profe, gracias, sí. Vale, eso. Si me hubieran dicho, no, calcúlela con respecto a esta línea, listo, ya la tiene, solamente es esta, y pare de contar. ¿Listo? Bien, señores, mire, esto es estática, por si acaso. ¿Listo? Bueno, listo, señores, ya tenemos esto aquí, ya murió esto, ¿verdad? Eso era todo. ¿Cierto? Entonces, por favor, ¿cuánto vale este producto? AI por XY, aquí. 336 por 2.016. ¿Qué unidades? Todo esto está dado en metros cúbicos. Listo, aquí abajo. 0.288. Y el total de esto más esto. 2.304. Listo, señores. Ahora sí, aplicamos esta formulita. Entonces, mire, esto que está aquí se llama sumatoria de los XY por los AI, y esto que está aquí, ¿cierto? Es el área total. No es más que dividir esos dos valores, 2.304 metros cúbicos sobre 3.67 metros cuadrados. Esto se va con esto y me quedan metros. Eso me daría 0. Hasta ahí les ayudo. 0.62 o 627. Vale, muy bien, muchas gracias. Más exacto está ahí. Esto sería el X trazo total que estoy buscando. ¿Cómo así que total? O sea, el X trazo, ¿cierto? De toda esta figura, ¿no? De todo, de esto más esto de aquí abajo. ¿Y qué me está indicando? Me está indicando que a partir de este eje, yo marco aquí este X trazo, mírelo aquí, y me dice que a una distancia de 0.63, ¿cierto? Más o menos como por aquí, va a ir la línea de acción, más o menos como por aquí. La línea de acción, ahí, ¿cierto? Por donde va a pasar mi fuercita, la fuerza que la he titulado FB. Coloquémosla aquí, a ver. Ahí está, ¿cierto? Miren, por esa línea de acción, que la dibujé de negro, va a ir mi fuerza aquí, que la llamé FB. ¿Listo? Ya tengo, entonces, trazada esta distancia, mírela aquí, ¿cierto? Que vale 0.63. ¿Listo? Ya tenemos esa distancia, ya tenemos ubicada eso. Listo, muchachos, también tenemos ubicada mi fuerza. Mi fuerza que es horizontal, mírenla aquí, ¿cierto? Entonces, ya teniendo esas dos, señores, esas dos líneas, supóngase que la F2B me dio así, perdón, la fuerza vertical, perdón, la fuerza horizontal, me dio por aquí. Entonces, mire, esta línea de acción con esta otra línea me da un punto de contacto, ¿cierto? Un punto de intersección. Ese punto de intersección me dice que por ahí debe pasar, por ese punto debe pasar ¿quién? Mi fuerza resultante. Ay, caramba. ¿Con qué ángulo? ¿Con qué ángulo? Con el ángulo que usted calculó aquí, miren. 41 puntos, es decir, aquí este. Con este angulito. Y murió el problema ya. Eso era todo. ¿Cómo lo vieron, chicos? ¿Cómo lo ven? Bien, profe. Está un poquito larguito, ¿no? Largo, sí, claro. ¿Pero sí está entendible? Sí, profe. Sí, profe. Secuencia.
Vale, chicos, miren, y como les digo, vea, con ustedes, afortunadamente, aquí estamos adelantando temas. No quiere decir que no los vamos a ver en estática, ¿no? Pero estamos adelantando temas, ustedes se van a volver más diestros, más duros en estática todavía. ¿Sí? Y si se dan cuenta, mire que los temas de fluidos son temas muy puntuales. Lo demás es pura estática, y la estática la van a ver de aquí en adelante, como les digo, en todo el trayecto de la carrera, ¿cierto? Entonces, la estática es mucho más importante. Mire, los temas de fluidos son muy corticos. Listo, señores. No siendo más, entramos a un nuevo capítulo, ¿cierto? A un nuevo capítulo. Perfecto. Hasta ahí acabamos esto. Entonces, por favor, les recomiendo que se pongan a trabajar, señores, a hacer ejercicios. Ese era el capítulo, de pronto, digámoslo, de cuidado o un poquito difícil. De aquí en adelante todo es sencillo, todo es muy fácil. Entonces, ¿sí? ¿No hay posibilidad de que realicemos el otro ejercicio que estábamos viendo? ¿Cuál ve? Que era como una superficie circular, semicircular. Ah, sí, pero es que no era ejercicio. Ese solamente era, tú te refieres a este. Este no era un, sí, creo que es un ejercicio. A ver, espérate, no sé si esté como ejercicio o no. Creo que ese era, si no estoy mal, lo bajé, pero creo que hacía referencia, es solamente a modo explicativo, para saber qué pasaba cuando se apliquen fuerzas por encima y por debajo. No, pero es la misma cuestión, Ole, la misma situación. Incluso es bueno que lo hagan, más bien, y si hay preguntas, pues dejamos un tiempito ahí para resolver. Sí, ahí lo toman simplemente es como para que nosotros entendamos, ¿cierto? Cómo trabajarlo. Es que es la misma cuestión, mira, la misma vaina, no tiene nada de diferente, mira. Esta parte de aquí, resolverlo esto por encima, con el fluido por encima, ¿cierto? Y después resolver esta otra parte. Pues no sé, si quieren, entonces pues imaginémonos propongamos este ejercicio y hagámoslo. Pues no sé, ¿sí será que hay necesidad de hacerlo? Mi duda era respecto al área 2 simplemente. O sea, ¿cómo hacíamos ahí con el área 2? Con el área que está debajo de la mitad del semicírculo. ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo hacíamos ahí? ¿Cómo se tomaba el área? ¿Cómo se imaginaba el fluido? Verá, ¿no? Entonces esta parte de aquí, usted se refiere a esto, ¿cierto? ¿O a cuál, compañerito? ¿Esta parte? O sea, digamos, a la parte completa, cuando ya toma las dos áreas. La que se dibuja en rojo y en verde. Ajá. Esa, Ya. O sea, mire, verá. En rojo, ¿cómo la tomaríamos? Ya, entonces verá. Recuerde una cosa, primero que todo, recuerde que el objetivo es encontrar una fuerza resultante, la cual resulta de sumar una fuerza horizontal al cuadrado más una fuerza vertical, en este caso llamémosla neta, ¿cierto? Como lo dice el libro, ¿no? ¿Ya? Y eso me daría la fuerza resultante y el ángulo sigue siendo lo mismo, ¿no? Tangente a la -1 de ¿quién? De la fuerza vertical total o neta dividida entre la fuerza horizontal. Bien, para hallar esta fuerza horizontal, ¿qué hacemos? Mírelo aquí. Si lo vemos nosotros en una vista, como la que ven ustedes aquí en el tablerito, aquí, ¿cierto? Entonces observe, mire, que lo que hacemos es proyectar esto. Al proyectar lo que encontramos, mire, en una vista se ve solamente una línea, ¿cierto? Mire, es toda esta semicircunferencia, mírela, toda esta, al proyectarla, me sigue dando lo mismo. Un rectángulo, que aquí lo vemos, es como línea. Acá ya visto en 3D, pues mire, se mira, es un rectángulo como tal. ¿Sí está, compañerito? Es un rectángulo que tiene como dimensiones ¿cuáles? En este caso, esto sería el diámetro que vale, aquí dice, mire, 1.40. 1.40 y que tiene como ancho
pues el valor que tenga aquí, coloquémosle B porque, repito, es que ese no es un ejercicio, sino era a modo de explicar cómo haría usted para resolver el problema si encuentra fluido por encima de la superficie y fluido por debajo. ¿Listo? Entonces, el área sería, el área de este rectángulo proyectado sería el producto de D por B, ¿cierto? Y con eso encontraríamos el área proyectada. ¿Y cómo calculamos? Entonces, mira, aquí está el área proyectada. ¿Y cómo calculamos DC? Pues como ya sabemos, DC se va a encontrar es en el centroide, ¿cierto? Este centroide, ¿cierto? Para poder encontrar esa distancia, pues ya sabemos que es la distancia vertical que va desde la superficie libre del fluido, ¿no?, hasta el centroide del área proyectada. Entonces recuerde que si esto vale D, la distancia que desde aquí hasta aquí, pues sería D medios, ¿cierto? Más este pedazo que hay desde aquí hasta aquí arriba. ¿Listo? Que pues en este caso valdría 1.75. Por ahí es, compañero, esa es como la inquietud que usted tiene. Sí, profe, y la fuerza vertical, hay como una mini explicación así mismo, por favor. Ajá, entonces verán, ¿no? La fuerza vertical neta, esta que está aquí, que es la que nos interesa, resulta, fuerza vertical neta, resulta de sumar algebraicamente la fuerza 1 más la fuerza 2. Ojo, algebraicamente. ¿Eso qué quiere decir? Sumar este con el sentido que tiene y este con el sentido que tiene. Yo por eso aquí le coloqué con el signo más, para decir que es una suma algebraica. Lo que quiere decir que usted tiene que aquí meterle con el signo que tenga. Por ejemplo, en este caso, mire, la fuerza 2, llamémosla esta fuerza 2, y a esta llamémosle fuerza 1, la fuerza 2 es positiva, mire. Entonces aquí sí sería positiva. Mientras que la fuerza 1 va hacia abajo, aquí le colocamos negativa. ¿Sí? ¿Me hago entender? Entonces, ya dependiendo de la suma, me dará esta fuerza vertical hacia arriba o me dará hacia abajo. ¿Listo? Y ya teniendo en cuenta usted eso, pues eso es lo que va a meterlo por acá y pare de contar. ¿Listo, compañerito? Esa es la idea. ¿Sí o sí? Listo, profe. Ok. Gracias. ¿Sí? ¿Sí está claro, muchachos? O que yo no, la verdad no le veo volver a hacer esto, pero pues si ustedes quieren, nos inventamos aquí un ancho y lo hacemos. ¿Sí hay la necesidad? ¿Aló? ¿Aló? ¿Continúo? ¿Continúo? Respóndeme rápido, chicos. ¿Cómo? Vale, listo, Daniel. Nicolás. Profe, hay una preguntita en ese ejercicio. ¿Los momentos de inercia serían los que ya hemos utilizado, sí, no? Tal cual, ¿cierto? El mismo momento de inercia, mire, la misma. Es que por eso les digo, es que no varía nada, no hay nada, simplemente es la repetidera. No vamos a aprender algo nuevo, es lo mismo. Entonces esto aquí viene a ser D, ¿cierto? Y esto de aquí a aquí viene a ser el ancho, que lo llamamos B. ¿Listo? La misma vaina, volvemos a calcular el momento de inercia respecto al eje XX, el momento de inercia respecto al eje YY, y listo, escogemos el menor y la misma vaina. Entonces, ¿dónde se ubica mi fuercita? Pues mi fuerza horizontal aquí se va a ubicar a una distancia de dp, desde la superficie libre del fluido, teniendo en cuenta que el centroide que está aquí, ¿cierto?, hasta acá está ubicada a una distancia de C. ¿Listo? Pare de contar. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Aló? Bueno. Listo, chicos. Listo. Entonces comenzamos, repito, un nuevo tema, ¿ya? Que se llama flotabilidad y estabilidad. Listo, flotabilidad y estabilidad. Bien, señores, entonces, por favor, estos ya son temas muy sencillos. Estos, verán que, repito, el capítulo de pronto más de cuidado era el anterior. De aquí en adelante todo
ya se facilita, pero notablemente. Entonces, la primera pregunta, señores, ¿qué entienden ustedes por flotabilidad? Un cuerpo que no se ¿Qué han sumerge. escuchado? ¿Cómo, perdón? Un cuerpo que no se sumerge. Un cuerpo que no se sumerge. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno. Un cuerpo que no se sumerge. ¿Qué dicen los demás? Como la fuerza del agua. Un cuerpo ¿La menos fuerza qué? denso que el agua. O pone el agua a que se hunda a que se hundan los objetos. Que está balanceado. Bueno, o sea, tiene que ver con todo lo que ustedes están hablando. ¿Siga? Por la capacidad de sostenerse en el fluido, un cuerpo. Exacto. Eso, por ahí es la cosa. Profe, Muy también bien. tiene que ver el empuje del agua. Exactamente, muy bien, es exacto, mire. Ya ustedes lo están diciendo, ¿cierto? Ustedes tienen la idea. ¿Listo? Entonces observemos, miren, este submarino que está aquí, ¿está flotando? ¿De acuerdo a los dos últimos conceptos que dijeron los compañeros? Sí, profe. Sí, señor. De una u otra forma. Nosotros, sí, ajá, muy bien. Ahorita vamos a definir eso, pero miren que ustedes tienen la idea. Nosotros estamos flotando, chicos. ¿Ustedes qué dicen? Aquí, ¿no? Estamos hablando fuera de un fluido líquido, sino aquí. ¿Estamos flotando o no estamos flotando? Pues yo diría que sí, profe, porque es como un balance de fuerzas. Bien. Profe, no sería, sí, o sea, igual que la respuesta de Lau, porque en la flotabilidad aplica la gravedad, la presión. Ajá. ¿Y cuál es el fluido en el que estamos flotando? Aire, ¿no? Ajá, Correcto. el aire. Muy bien, chicos y chicas. Muy bien, excelente. Bueno, entonces voy a partir, verán, ¿no? Yo les pido el favor, cada vez que yo lo explique con algunos ejemplos que, repito, a veces pueden ser muy burdos, ordinarios, como lo quieran ver, pero por favor pónganle mucha atención que esos ejemplos, si ustedes lo cogieron, eso se les queda, muchachos, ¿sí? A veces yo trato de explicarlo de manera graciosa. Aquí en estas clases virtuales no lo he hecho porque no sé la verdad que como no los veo, no sé la verdad si ustedes están compartiendo lo que yo estoy transmitiéndoles o no, entonces me da como pena hacerlo. En cambio, físicamente yo los miro y sí sé si de verdad me están entendiendo o no. Bueno, entonces verán, para que me entiendan, voy a empezar con un símil, digámoslo así, ¿no? ¿Qué le pasa al cuerpo humano, por colocar un ejemplo, cuando hay una infección en el cuerpo? ¿Qué hace el cuerpo? O cuando hay un cuerpo extraño, más bien. Cuando hay un cuerpo extraño dentro del cuerpo, ¿qué hace el cuerpo humano? Lo rechaza. Trata de generar. Rechaza. Esa es la palabra clave, lo rechaza, muchachos, ¿cierto? Y lo trata de sacar, ¿sí? Mire, ¿qué hacen los anticuerpos? ¿Qué se llama? Las vacunas, ¿qué es lo que hacen, cierto? Activan, ¿cierto? Los anticuerpos y todo ese cuento, ¿cierto? Y lo que buscan es empezar a pelear, ¿no? Con esos virus y todo eso, y tratar de sacarlos. En términos generales, más o menos es eso lo que pasa, ¿cierto? En términos generales. Entonces, observen lo que acabo de explicar, ¿no? Repito, no somos médicos, pero repito, es una explicación como general que todo el mundo podemos entender. Asimismo, señores, actúa la fuerza de flotabilidad. También se la conoce como, bueno, fuerza de flotabilidad, fuerza boyante, fuerza de empuje. Creo que hay otro nombre por allá, pero por el momento manejemos eso. Fuerza boyante, fuerza flotante, fuerza de empuje. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace esta fuerza? Lo que hace, chicos, es eso. Cuando un cuerpo entra en contacto con el fluido, ¿cierto? El fluido dice, no, esto es un cuerpo extraño. Tratemos de sacarlo, tratemos de quitarlo de aquí, ¿cierto? Y entonces aparece esa hermosa fuerza que la descubrió nuestro amigo Arquímedes, un tipo duro, ¿cierto? Entonces dice, vea, no señor, mire, este cuerpo que está aquí, ¿cierto? No es de mis características, no es de mi naturaleza, saquémoslo.
¿cierto? Saquémoslo. Entonces, a esta fuerza la llamamos fuerza flotante, fuerza boyante, fuerza de empuje, como ya lo habíamos dicho. Algunos autores simplemente la manejan con la E, otros, como el caso nuestro, es FB, ¿cierto? En fin, ¿no? Eso es lo de menos. En nuestro caso vamos a manejarla así, como FB, ¿vale? Entonces, repito, es la fuerza que el fluido ejerce sobre todo cuerpo que se deposita o se encuentra en él. ¿Listo? Entonces, yo les había hecho una pregunta. Miren, ¿este submarino estará flotando? No, profe, porque está sumergido. No. De acuerdo al concepto que yo les estoy dando ahorita, que la fuerza boyante es la fuerza que se presenta cuando un cuerpo se encuentra en el fluido. Entonces, miren, a pesar de que el cuerpo esté dentro, siempre, 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 nunca se va a dar por vencida el fluido, ¿cierto? Siempre va a estarle haciendo una fuerza hacia arriba, siempre. Profe, y entonces es así, ¿por qué se hunde? Ah, vale, ahí viene otro cuento. Entonces, ¿qué pasa? Que puede ser que este peso, el peso de este cuerpo es mayor que esta fuerza y por eso se hunde, por eso se va al fondo. Pero no por eso pierde esfuerzo si ya se da por vencido, no. Siempre, así está en el fondo, siempre se va a estar haciendo una fuerza en sentido vertical y hacia arriba, siempre, señores. A esa fuercita es a la que se le denomina fuerza boyante, flotante o simplemente flotabilidad de un cuerpo, ¿vale? Generalmente uno piensa que un cuerpo está flotando cuando está aquí, ¿no? En las inmediaciones de dos fluidos, fluido líquido, fluido gaseoso, pero no necesariamente es así, ¿listo? También está flotando estando sumergido el cuerpo, ¿vale? Eso para que lo tengamos presente. Entonces, si quieren, muchachos, copien ustedes allá en su casita ahí, porfa, tomen apuntes, ¿vale? ¿Qué es la fuerza de flotabilidad? Entonces, vuelvo y les repito, señores, para que lo tengan presente. Decimos que la flotabilidad es la tendencia, copiarán, chicos, por favor. La flotabilidad es la tendencia que tiene un fluido, es la tendencia que tiene un fluido de ejercer una fuerza de apoyo sobre todo cuerpo colocado en él. Es decir, ¿en dónde? En el fluido. Sobre todo cuerpo colocado en él. ¿Listo? Entonces, aparte, un cuerpo, ¿sí están tomando apuntes, no, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Vale. Me dicen si de pronto voy muy rápido. Entonces, es que esa es la cuestión. Como uno no los mira, no sabe la verdad, ¿no? Pero bueno, entonces dice, vea, aparte, un cuerpo que se encuentre en un fluido, ya sea flotando o sumergido. Verá, ¿no? ¿Por qué se hace esa diferenciación de flotando o sumergido? Porque comúnmente, repito, o popularmente se cree que flotando solamente lo que está aquí encima y sumergido es lo que está debajo, ¿no? ¿Listo? Pero entonces ya les hice la aclaración. Entonces, repito, un cuerpo que se encuentra en un fluido, ya sea flotando o sumergido, es empujado. De ahí viene la palabra empuje, ¿no? La fuerza de empuje. Es empujado hacia arriba. Profe, una pregunta. Ahí cuando usted dice del cuerpo flotando o sumergido, ¿la fuerza que hace hacia arriba es la misma para los dos cuerpos? Sí, correcto. Buena pregunta, muy bien, muy bien. Ahorita
regáleme un minutico, termino que copien esas dos frasecitas Se me iba la idea, profe. ¿Ah? Sí, un ratico nomás. Y ya. Pero ahí creo que es el peso, ¿sí, no, profe? Empujado hacia arriba. Es empujado hacia arriba. Perdón, Profe, profe. sumergida. Repito, un cuerpo que se encuentre en un fluido, ya sea flotando o sumergido, es empujado hacia arriba. Ojo, no es a la izquierda, no es a la derecha, es hacia arriba. Es empujado hacia arriba por una fuerza que es igual al peso, ahí subrayen esa palabrita, por una fuerza que es igual al peso del fluido desplazado. Ojo ahí, subrayen esas tres palabras, peso del fluido desplazado. Al peso del fluido desplazado. Bien, punto seguido. La fuerza boyante, así se escribe boyante, la fuerza boyante, coma, entre paréntesis, si quieren, colóquenle los otros nombres, flotante, o de empuje, actúa verticalmente hacia arriba, actúa verticalmente hacia arriba, a través del centroide del volumen desplazado. Actúa verticalmente hacia arriba a través del centroide del volumen desplazado. Y se la define matemáticamente así. Y se la define matemáticamente así. Fuerza boyante es igual a ¿qué? Al peso específico por BD. ¿Listo? Entonces, ojo, esto de aquí en adelante lo vamos a denominar volumen desplazado y a esto lo vamos a denominar peso específico del fluido. Peso específico del fluido. ¿Vale, chicos? ¿La cogieron ahí? Sí, profe. Sí, profe. Vale. Vale, listo, señores. Entonces, ojo, esto, señores, es lo que se conoce como el famoso principio de Arquímedes. Mire, este es el principio de Arquímedes. ¿Cierto? Principio de Arquímedes. ¿Qué me dice? Aquí coloquemos esta F, chicos, ¿vale? Que es bien importante. Entonces, para decir que ese es el peso específico del fluido. Profe, pero yo he visto la ecuación de esta manera. ¿Cierto? Muchachos, esto no es lo mismo, esto no es lo mismo que esto. Recuerden que el peso específico es el producto de la densidad, ¿cierto? Por la gravedad, ¿sí? Y ya, no más. Entonces, si la ve así o la ve así, recuerden, es lo mismo. A mí me gusta utilizar mucho esta forma aquí, es una forma más compacta, ¿listo? Donde menos errores se presentan porque menos cálculos hay. Entonces, pues para mí es mucho mejor utilizar esta. Si usted pues ya se enseñó a manejar esta, pues no tengo ningún problema. ¿Listo? Pero pues tiene que tener mucho cuidado porque como hay tres factores, puede presentarse de pronto más fácilmente un error si llegara a ser el caso ese. ¿Vale? Bien, chicos. Bueno, entonces la compañerita Sandrita me hizo una pregunta.
Bien, entonces observen que, bueno, primero para responder eso, es importante saber qué entienden ustedes por volumen desplazado, chicos. ¿Qué será ese volumen desplazado? ¿Aló? El espacio que ocupa el objeto. ¿El espacio que ocupa el objeto? A ver, otra voz. No, eso no está bien. ¿Alguien más? Profe, o sea, vendría siendo como puede ser el movimiento que ejerce el objeto al líquido, por lo menos si se mete una piedra en un tarro, en un tarro con agua, el agua va a subir, o sea, se va a desplazar. No sé si me he entendido. Sí, no, sí lo entiendo. Sí, sí, eso es, pero quiero algo como más claro. A ver, sí, lo que usted dice, eso es. Pero alguien más, no sé, tiene otra forma de expresar qué es el volumen desplazado, cómo entiende el volumen desplazado. Eso es bien importante. Profe, el volumen El del cuerpo que está dentro del fluido es igual al volumen, que se desplaza. No, estaba bien, hasta ahí nomás te hubieras quedado. Hasta ahí estaba bien. Compañerita, Profe, o sea, pienso que es el esparcimiento del agua al hacer la presión en líquida. O sea, lo que es, o sea, se esparce como, pues sí, es que no tengo, la palabra en sí es desplaza, lo que el agua se va creando las ondas. Vale. Vale. Entonces, miren, si tienen la idea. Sí, coménteme, compañero. O sea, yo lo veo Compañero, como, siga. por ejemplo, en lo de los barcos, ¿no? Cuando ponen un barco, en la cantidad de agua que mueve el peso del barco. Algo así lo veo. Sí, señor. Algo así es, exactamente, sí. Muy bien, algo así es. Chicos, perdón, es que aquí siempre hace como frío. Bueno, listo, señores, a ver. Entonces, efectivamente, sí es así, pero creo que hubo alguien que dijo prácticamente el concepto que ustedes deben manejar, ¿listo? Entonces vuelvo otra vez y les digo, lo voy a utilizar con palabras que todos podamos entender. ¿A qué le llamamos volumen desplazado? Entonces, volumen desplazado, imaginémonos que aquí tenemos nosotros este cuerpo, no importa qué cuerpo sea. Entonces, miremoslo ahí. Entonces, observen, chicos. Esto es bien interesante, es bien bonito esta parte. Entonces, miren, toda la parte del cuerpo que se encuentra, miren las palabras que voy a utilizar para que ustedes me entiendan. Toda la parte del cuerpo que se encuentre mojada, ¿sí? Mojada o en contacto con el fluido, a estos señores le llamamos el volumen desplazado. Todo lo que está mojado, ¿cierto? Lo que esté exactamente en contacto, toda la parte del cuerpo que está en contacto con el fluido, a eso le llamamos volumen desplazado. Ah, profe, pero puede ser el volumen total. Claro, puede ser el volumen total. Si este cuerpo se encuentra, mire aquí, ¿cierto? Entonces, mire, claro, pues el volumen desplazado, en este caso, pues será el volumen total del cuerpo, mire, porque está todo mojado en contacto, mire, con el fluido, ¿sí se dan cuenta? A eso le llamamos volumen desplazado. Y esto tiene que quedarles bien claro, chicos, porque de eso depende que no cometamos errores. Sí, miren, esto es volumen desplazado, BD. ¿Listo? Que es diferente del volumen normal. Repito, en este caso coincide, mire, en este caso coincide. El volumen total del cuerpo va a ser igual al volumen desplazado. ¿Por qué? Porque está totalmente sumergido. Entonces le llamamos volumen total. ¿Listo, chicos? ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, vale. Entonces, a ver, la compañerita me hacía una pregunta, no sé, yo no sé si se la respondí bien o mal, pero ahorita pues vamos a responderla como debe ser. Entonces, ella me preguntaba si esa fuerza boyante es la misma sobre un cuerpo, dibujémoslo aquí, vamos a imaginarnos que aquí está mi fluido, ¿cierto? Y vamos a imaginarnos que aquí tenemos el cuerpito, ¿cierto? Y luego el cuerpito se encuentra aquí. No sé, a ver, creo que es así lo que ella me estaba preguntando. Entonces la pregunta de ella es, esta fuerza boyante
es la misma que hay aquí. ¿Listo? Entonces, listo. Lo primero que debemos hacer para responder eso es mirar qué parte de este cuerpo, vamos a imaginarnos, ojo, que este cuerpo pues tiene un volumen B, el volumen va a ser el mismo, pero miremos qué parte de ese volumen está mojado. Entonces aquí miren, vemos que el volumen que está, el volumen sí que está mojado, o el volumen desplazado en este caso es B1, y el volumen que está aquí es B2. Entonces, yéndonos al concepto, fuerza boyante es el producto del peso específico del fluido por el volumen desplazado. Miremos si es la misma fuerza o no. Fuerza específica, perdón, fuerza boyante 2 es peso específico por el volumen desplazado 2 y 1. Listo, el peso específico es el mismo en ambos casos, pero el volumen desplazado en el caso 1, ¿cierto? Va a ser menor que en el caso 2. Por ende, entonces, ¿la fuerza boyante es igual? No, ¿sí o no? La fuerza boyante va a ser diferente, la 1 de la 2. ¿Sí estamos de acuerdo, compañerita? ¿Aló? Sí, profe. Vale, ok. Yo creo que le había dicho que eran iguales. ¿Listo? No, no son iguales. ¿Listo? Aquí está la demostración. No son iguales. ¿Ok? Entonces, eso pues para que tengamos en cuenta. ¿Vale, chicos? Esa es la situación. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se entiende? ¿Está claro esta parte? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, muy bien. Otra cosa bien importante, señores, que debemos tener en cuenta en esto, antes de avanzar, ¿cierto? Es lo siguiente. Cuando un cuerpo, a ver, aquí hay 3 casos que se pueden dar, ¿cierto? Primero, que el cuerpo flote. Este es el primer caso. O más bien que el cuerpo se encuentra ahí en las inmediaciones de los dos fluidos, un fluido líquido y en este caso un fluido gaseoso. Se puede dar otro caso, que es que el cuerpo se encuentre en alguna parte estática, ¿no? Quieto, dentro del fluido. Segundo caso. Y el tercer caso, que sería cuando el cuerpo se hunda, hablándolo popularmente, ¿no? Se sumerja, ¿cierto? Entonces, ese sería un tercer caso. ¿Listo? Entonces, siempre, muchachos, vamos a ver, como mínimo, que si usted hace, mire, diagrama de cuerpo libre, ¿sí se dan cuenta? Estática, señores, mire. Si usted hace el diagrama de cuerpo libre, se va a encontrar mínimo, ojo, con 2 fuerzas. Una fuerza que se llama fuerza de flotabilidad y otra fuerza que se llama peso, mírenla. Peso del cuerpo, ¿no? Ojo, peso del cuerpo. Mire, siempre se va a encontrar mínimo con estas 2. ¿Cómo así que mínimo? Porque puede darse que hayan otras fuerzas. Nosotros vamos a ver eso. Listo, mira aquí, nuevamente, vemos peso, fuerza boyante. ¿Cierto? Mire la estática, qué importante que es. Entonces, aquí, ¿qué puede pasar? Cuando este cuerpo va a emerger o se va a encontrar en la superficie del fluido. ¿Cuándo? Cuando el peso específico del fluido es mayor que el peso específico del cuerpo. Entonces, el cuerpo, si se da ese caso, el cuerpo flotará, ¿cierto? O emergerá, como lo quiera ver usted, ¿cierto? O su tendencia va a ser a eso, a emerger, ¿cierto? Llega usted y coloca, por ejemplo, una bola, una pelota de icopor, ¿sí? Una pelotica de icopor, ¿no? La coloca, usted le hace fuerza con la mano, ¿cierto? Y la mete dentro del agua, ¿cierto? Cuando usted quita la mano, por naturaleza, ¿qué va a hacer esta pelotica de icopor? Lo que va a hacer esta, ¿cierto? Va a tratar de salir, ¿listo? ¿Por qué?
porque el peso específico de esta bolita es menor que el peso específico del fluido, en este caso del agua. ¿Listo? Profe, el peso específico, la densidad. Hombre, tranquilo, tranquilo, no se preocupe. Si usted lo quiere entender con densidad, perdón, densidad, entiéndalo con densidad. Creo que es así que lo manejamos, ¿no? La densidad. Repito, puede ser peso específico, densidad. Recuerde que es lo mismo, ¿no? La diferencia está en que la densidad, si usted la multiplica por la gravedad, está hablando de peso específico. ¿Listo? Pero cualquiera de las dos hace referencia a lo mismo que yo estoy explicando. ¿Qué pasa cuando el peso específico del fluido es igual al peso específico del cuerpo? Entonces, cuando pasa eso, usted llegó y metió un cuerpito. Metió un cuerpo. Lo metió en el agua, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Que llegó y ya, quitó las manos y lo dejó. ¿Qué va a pasar? Que en el sitio donde usted lo dejó, en ese sitio se queda. Estamos hablando de este experimento lo estamos haciendo en un fluido estático, ¿cierto? No hay olas, no hay corrientes marinas, está quieto. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, mira, ahí se quedó. Ah, que yo llegué y lo bajé más con las manos. Quitó las manos, se quedó ahí, ¿cierto? Eso pasa cuando los dos pesos son iguales. Profe, ¿y cómo se puede dar eso, que dos pesos sean iguales, si no nos ha explicado que el peso es una característica propia de un cuerpo y no se puede conseguir? Si es propia de un cuerpo, pues no se puede conseguir. Sí, ojo, ¿no? Pilas con eso. La pregunta sería muy valiosa. ¿Cómo podría ser, por ejemplo, que esta bola de icopor, ¿cierto?, se sumerja, ¿cierto?, y se quede en algún sitio? Yo puedo llegar a abrirle un hueco y dejar, por ejemplo, que entre agua o llenarla, por ejemplo, de piedritas o algo así, y hacer que esta bola tenga el peso específico del agua. ¿Sí o no? Yo lo puedo hacer, pero entonces esta bola con las piedras o con lo que le llene ya no es un cuerpo que se consigue en la naturaleza como tal, sino es una mezcla. Esto es una, si hablamos de metales, se llama esto una aleación, ¿no? Acá simplemente es una mezcla de materiales, ¿ok? Entonces yo puedo conseguir, haciendo una mezcla, que obtenga el valor de una propiedad, como el caso del peso específico. Claro que lo puedo hacer, ¿cierto? Entonces llego y lo meto y puedo conseguir una pregunta. Una determinada distancia dentro del fluido. Coménteme, Sandrita. Siga, Sandrita. ¿Eso tiene que ver con el peso real y el peso aparente? Ya vamos para allá. Muy bien, se me está adelantando usted. Muy bien, muy bien. Gracias por eso. Ya vamos para allá. Entonces vamos con la tercera característica. ¿Qué dice la tercera característica? Mire, yo llegué, ¿cierto? Y nuevamente, llegué, supongamos que es un lingote de oro. Qué chévere, ¿no? Sería un lingote de oro. Llegamos y lo metí en el fluido y quité las manos. ¿Qué le pasó al lingote de oro? Se fue al fondo. ¿Listo? ¿Cuándo pasa eso? ¿No? Esto pasa, chicos, cuando, miren, el peso específico del fluido o la densidad, como usted quiera, es menor que el peso específico del cuerpo, miren. ¿Cierto? Entonces, cuando pase eso, miren, llega mi cuerpo y se va al fondo, porque es más pesado, ¿listo? Se va al fondo. Estos tres casos son importantes que ustedes los tengan en cuenta, ¿cierto? Para hacer un análisis rápido, antes de hacer ecuaciones y todo, usted ya con estas ideas puede decir, bueno, aquí, si, por ejemplo, si me piden hallar, por ejemplo, si me piden saber si esto va a flotar o si esto va a emerger, yo de antemano, si yo conozco el peso específico de este cuerpo, ¿cierto? Y el peso específico del fluido, yo ya sé, no, esto me tiene que dar un resultado así, de esta manera. ¿Por qué? Porque miren, estos pesos son así. ¿Listo? Ya yo debo ir teniendo como la idea de antemano. ¿Listo? Eso me sirve mucho, pues, para adelantarme al ejercicio. Bueno, listos. Entonces, ahora sí miremos lo que dice la compañerita. ¿Listo? Y es lo siguiente, y con eso culminamos el día de hoy. Para muchos, y ya lo miramos nosotros en clase, en alguno de los temas, para muchos es de conocimiento que cuando usted se encuentra en una piscina, ¿sí? ¿No? Bien chévere, pasándola ahí, nadando, bien rico. Si a usted bueno, ¿qué es lo que ha sentido usted? Que aquí en la piscina, usted, o si usted mete aquí un cuerpo,
diga, ese lingote de oro, ¿cierto? Usted lo analiza fuera del lago, llega, usted, perdone, aquí estamos, imagínese aquí, ¿cierto? Usted coge este lingote de oro, ¿cierto? Y lo pesa aquí afuera, ojo, esto es en el aire, ¿cierto? Va a obtener un peso W1, supóngale. Pero si usted hace lo mismo y este lingote, este era el ejemplo mejor, ¿cierto? Ahí, llega y coge este lingote y lo pesa, ¿cierto? Dentro del agua se va a encontrar que aquí el peso es un peso diferente, ¿cierto? ¿Dónde va a pesar menos? ¿En el agua o en el agua? En el agua, señores, en el agua. Eso usted lo puede ver con su propio cuerpo. Usted se siente, o usted, por ejemplo, usted tiene a su niño, tiene a su hijo, lo carga acá afuera y siente que pesa más, pero lo carga dentro del agua, dentro de la piscina, y siente que es más liviano, más liviano. Usted lo ha experimentado, y si no, vaya y hágalo después de este coronavirus y se va a dar cuenta de eso, ¿cierto? ¿Listo? Coménteme, compañerito. Compañero, lo estoy escuchando. ¿Aló? ¿No hay pregunta? Creo que había una pregunta por ahí. Pues, profe, yo, pero pues no era la que estaba hablando hace rato. Una preguntita, ¿qué era que pasaba cuando el peso específico del fluido era igual al del cuerpo? Ah, bueno, gracias, listo. Entonces decimos que el cuerpo se queda en la posición en la que usted lo ha dejado. Se queda en el sitio donde usted lo ha dejado, ¿listo? Y le llamamos a esto, ¿qué es? Flotabilidad neutral, ¿cierto? Flotabilidad neutral, ¿cierto? Flotabilidad neutral, y el cuerpo se queda en la posición que usted lo dejó. Vuelvo otra vez, llego y meto este lingote, ahí, lo dejé ahorita ahí, supongamos que todo esto está lleno de fluido, lo dejé ahí. Quito las manos y él se queda ahí. Él no se baja ni se sube, se queda ahí. Llegué yo y lo subí con las manos. Quito las manos y él se quedó ahí. Ni se baja ni se sube, se quedó ahí. ¿Listo? Eso se llama, eso pasa cuando el peso específico del fluido es igual al peso específico del cuerpo. ¿Vale? Entonces, ahorita estábamos discutiendo, miren, ¿qué pasa con el peso de este lingote cuando usted lo pesa aquí en el aire, tal como estamos, y luego lo va a pesar dentro de un fluido, normalmente el agua? Se puede utilizar cualquier fluido, pero generalmente el fluido que se utiliza es el agua. ¿Qué pasa? Pues hombre, que dentro del agua el fluido pesa menos. A este peso menor se le conoce, mire, como aparentemente pesa menos, ¿cierto? Le decimos que ese peso se conoce como peso aparente, que es lo que la compañera me estaba preguntando. Aparente. Peso aparente. ¿Listo? Aquí. Peso aparente. ¿Listo? Peso aparente. ¿No? Es cuando usted, entonces, ¿qué es el peso aparente? Es cuando usted pesa un cuerpo dentro de un fluido que generalmente es el agua. Si quieren, copien esa definición. ¿Qué es el peso aparente? Cuando usted pesa un cuerpo dentro de un fluido, generalmente este fluido es el agua. Entonces, cuando... Profe, qué pena, ¿puede repetirlo, porfa? Claro que sí. El peso aparente es el peso de un cuerpo cuando se lo toma dentro de un fluido. Cuando se lo toma dentro de un fluido que generalmente es el agua. Ah, profe, o sea, ¿puedo tomarlo en otro fluido? Sí, en el fluido que usted quiera. Pero como el fluido que normalmente, el que más tenemos a nuestra disposición es el agua, uno utiliza ese agua. Pero puede ser cualquier fluido. ¿Listo? A eso se lo conoce como peso aparente y normalmente pues se lo representa así, ¿no? Como PA. Como PA. ¿Listo? Y listo, chicos. Eso sería todo. Ya la próxima clase continuamos. Esto es muy bonito
¿cierto? La próxima clase hablamos un poquitico, hacemos ya ejercicios sobre esta situación y porfa me hacen acuerdo de hablar sobre el término estabilidad, ¿vale? Tenemos que hablar sobre estabilidad, tenemos que hablar sobre el amigo Arquímedes, la historia que creo que alguno de ustedes la contó, ¿listo? Y bueno, esa va a ser la situación, ¿listo, chicos? Entonces, mucho gusto, espero pues que hayan aprendido bastante y ya nos vemos, si Dios lo permite, la próxima clase. Muchísimas gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, chicos, Gracias, profe. Hasta luego. Que esté muy bien. Hasta luego, profe, gracias. ¿no? Que estén bien. Hasta luego, profe, que esté muy bien. Bueno, ya nos vemos, ¿no? ¿Puede permitir un Cuídense. momentico?